Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas, Roxana. Buenas, don Jorge Santisteban Justiniano. Ahora sí. ¿Cómo está el juicio? Desde el punto de vista legal, Carlos, ya tenemos dentro de una etapa de las 5 que hay en un proceso penal, estamos en la tercera etapa, que es el juicio oral, público y contradictorio. En esa etapa... ¿Puede ser bien contradictorio o les cuesta mucho que contradecir a la policía? Son capos para contradecir, porque tienen... ¿Y usted puede contradecir? Y claro que sí, claro que sí. Justamente ese es el debate. El debate para defender las pruebas que uno presenta. ¿Y cuáles son las pruebas? Inicialmente estamos haciendo... precisamente la presentación de las pruebas testificales por parte de la Fiscalía y nosotros como querellantes particulares. Se han presentado más de 50 testigos, que son las pruebas testificales. Estamos aproximadamente en 38 testigos ya. En esa presentación de pruebas se les hace pregunta, tanto el Ministerio Público como también el tribunal. Directas al testigo. El tribunal les hace también preguntas, como también le hacen los denunciados. Ellos también le hacen preguntas. En ese interín, el testigo tiene la voluntad moral de responder todo lo que sabe, pero no está obligado a responder siempre y cuando no se acuerde, siempre y cuando el testigo tampoco vaya a hablar algo en contra propia. Claro. Pero él puede mencionar de manera voluntaria, no es obligado. Eso sí, hay un antecedente legal de que si el testigo se contradice en sus declaraciones, está sujeto a proceso penal. Y ya hay un policía por eso, porque se contradice en sus propias declaraciones, y el Ministerio Público con nosotros vamos a presentar prácticamente vamos a presentarle una demanda. Roxana, no ha sido fácil esto. Es muy difícil sentar a la policía delante del juez para que contesten por hechos ocurridos en el ejercicio del ser policía, pero al mismo tiempo son ellos los que se investigan. Claro, es muy difícil y yo le agradezco mucho que me pregunte esto. ¿Sabe por qué? Porque también es difícil que las personas, la ciudadanía lo pueda entender. ¿Por qué motivo? Porque los que actúan irresponsablemente en esta tragedia son los policías. Entonces son los policías también
los que deben recabar las pruebas de que han actuado irresponsablemente. Entonces ellos no son capaces de poder responder idóneamente a que sí, nosotros hemos actuado irresponsablemente y estas pruebas son las que debemos presentar. Entonces ellos esconden pruebas. Pero nosotros estamos trabajando, el IDIF sí, estamos trabajando, o sea, la defensa está trabajando, o sea, la acusación, nosotros estamos trabajando con las pruebas del IDIF y de la Fiscalía, ¿no? Y de la Fiscalía. Pero de la policía no hay nada. ¿Por qué? Porque no existe un informe del jefe de la policía, el señor Rubén Suárez. No existe un informe donde diga pasó esto. Un ratingo. Que es jefe de la policía en aquel momento. Ya, un ratingo. Me está diciendo que cada policía no hizo un informe de cuál fue su rol. Ni tampoco le exigieron que presenten. Es decir, ¿qué significa? En toda institución pública, usted sabe, todos sabemos, que hay procesos administrativos internos. Claro, por supuesto. Peor cuando hay sucesos de esta naturaleza en una institución, sea policial o militar. Si se pierde una moto, por decir, hay un informe de qué pasó y cómo se perdió la moto. Y se procesa a los responsables. Exactamente. Pero pero hay un antecedente muy importante, Carlos, que hay que mencionar. El propio reglamento de la policía establece que después de una participación donde existen heridos, donde existen muertos, pérdidas de vidas humanas, sucesos de gravedad, están obligados a presentar informes para establecer y aclarar su participación. Pero si no lo hace el subalterno, tiene la obligación el superior de exigirle. Esto no es cuestión de que se reúne el Estado Mayor del Comando Departamental y hagan una especie de debate, conversación y termine ahí. No. El tema está en hacer procesos administrativos internos. En otros lados existe lo que se llama asuntos internos, que son los que miran la actuación de los policías. Correcto. Y además hay una asesoría legal, precisamente para eso, para investigaciones internas. Responsabilizar o absolver. No, absolver. Ahora, cuando se hacen las preguntas a los policías, usted presentó informe, informó a sus superiores después de que participó en esa intervención. No, ¿por qué? No me lo pidieron. No se lo pidieron. Y cuando se le pregunta al que tiene mayor jerarquía, ¿no? Estamos hablando de un coronel, un teniente coronel, exigió, pidió informe, no. Entonces, prácticamente no les interesaba conocer detalles porque, primero, como decía la arquitecta Roxana Torrico, decía, cuando la propia investigación se la hacen para uno de los propios efectivos, eso no avanza, eso termina ahí mismo. ¿Por qué? Todo se encubre. Perdone que le corte. Eso quiere decir que la policía lo puede matar a usted y usted no puede reclamarle a nadie, porque ningún policía se va a ser responsable de nada de lo que le hagan a usted. Claro. Eso quiere decir que no existe política de seguridad para nadie. Entonces, aquí vienen los comentarios de la gente, cualquiera persona que dice que anda hinchando tanto, ¿no? Entonces, no dicen eso. Dicen la gente, digamos, algunas personas, no de los mismos policías. Bueno, si son de la misma policía, ¿no? ¿Qué tanto ya molesta? ¿Qué tanto molesta? ¿No? ¿Qué tanto jode? Ya, entonces, ya no la tiene. Ya no está con ella, su hija. Ya. No. Entonces sí, yo molesto sencillamente, porque debemos ser pues una sociedad civilizada, Carlos. De acuerdo. No es así. Tampoco es que ellos en su momento no
hagan juicio, que la fiscalía haga juicio a los civiles y los militares quedemos para aquí a 18 meses. Desdoblemos el caso en civiles, ¿no? Claro. Hagamos juicio de los civiles que están en la cárcel y hagamos juicio de los militares y en el caso de los policías y de los policías en 18 meses. En 18 meses, antes de cumplir los 18 meses, 4 o 5 días de cumplir los 18 meses, el señor Medina dice, el caso Eurocrono está cerrado. ¿Quién es Medina para cerrar un caso? ¿Él es la fiscalía? ¿Él es el sistema judicial? ¿Quién es? Él es nada más que un director de la FELCC que no puede cerrar ningún caso. Pero estorbó mucho, ¿no? Lo estorbó mucho el proceso. Medina, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está con hospitalizaciones. Y lo peor es que no se conforma con eso, sino que amenaza. Entonces esas amenazas en público, en la calle, esas no son situaciones. Claro, esas no son situaciones por ahí nomás de enojo cualquiera. Es una persona que ha sido preparada. No, nada más con poder, ¿no? Y que ha tenido poder. Y un poder tremendo, porque ha estado en esa institución por encima de sus camaradas. Y eso porque tenía el padrinazgo de Romero. Además, además, concomitado con el fiscal Parra, al que se le hizo un juicio, se lo sacó del caso y recién pudo avanzar el juicio a los policías. Hay un caso que, hay un asunto que hay que analizarlo bien y con pinzas para la reforma que se puede hacer al sistema en sí. Y todo empieza con la investigación de un caso, Carlos, con el investigador. Ese es hombre clave en un juicio, el investigador que inicia a investigar y de dónde viene. Ese es un hombre destacado de la policía, que en otras partes no juega ese rol la policía, va en apoyo a ese investigador, que es un investigador civil preparado, capacitado, independiente. Entonces, si bien lo ponen a disposición de la fiscalía, pero ese sujeto es un sargento, es un teniente, que está pues con la jerarquía vertical permanente y está destinado por un comando ahí. Y fíjese que cuando no le va bien al investigador, y el investigador, ojo, incluso un perito, hace las investigaciones correctas y va en contra de sus propios camaradas, lo cambian de destino. Y eso ocurrió con un investigador en el Eurocrono. Entonces, ese investigador, Carlos, que hizo el informe en el que determinó situaciones, es decir, claras de lo que había pasado días antes. Ahí va. ¿Ya? Como si me hubiera leído la mente. Mire, Carlos, ese investigador que identificó esos hechos, automáticamente lo cambiaron de destino y lo mandaron lejos. Y tenemos pruebas. Y lo hizo el comandante. Pero claro, grabaciones de la presencia del policía antes, mirando cómo era el asunto. Exactamente. Las preguntas al guardia de parte de los policías que fueron a hacer inteligencia, digamos, en Eurocrono. Correcto, fueron a hacer inteligencia, porque no hay otra definición. No era inspección, Carlos, porque la inspección era de todos los días que se hace, miran, chequean y se van, porque son tantos bancos que hay. Pero ese día fueron a Eurocrono a hacer inspecciones de inteligencia. Entonces, se quedaron cerca de 2 horas en ese lugar y se sentaron en el asiento del guardia. Entonces, eso fue claro y evidente. Pero a ese perito... Pero además, trajeron un tipo de La Paz, a un preso de La Paz, lo trajeron para que venga y actúe aquí. Una mujer que probablemente ni lo conocía, le prestó su nombre para decir que estaban casados. Es decir, son demasiadas cosas como para que sean coincidencias. Mire cómo triangularon bien. Ese sujeto, el brasilero, que vino a atracar... Que había atracado ya. Ya había atracado y además hubo una balacera en Guayaramerín donde quisieron rescatarlo en la policía. Sí, señor. Murieron 2, uno de esos era el hermano de ese sujeto
Y después de ese hecho se lo llevaron a Chonchocoro. En Chonchocoro estuvo un tiempo y de ahí va la supuesta concubina, pero bueno, no era concubina, ella fue y lo conoció en el penal. Por eso le digo que supuestamente lo conocía. Imagínese, ahí aparece la figura que es concubina y ella le da su domicilio en Santa Cruz y le dan arresto domiciliario en Santa Cruz. Imagínese en La Paz. Ese juez Rivadeneira, ¿se acuerda usted? Sí. Y además que estaba pedido por el gobierno de Brasil el hombre. Estaba buscado. No, exactamente. Entonces, el autor intelectual de todo eso no eran estos simples atracadores. No, por ahí. Entonces, esa mujer con escasos recursos, porque conocimos su casa, conocimos la mamá, escasos recursos. No tenía capacidad para seguir un proceso penal y conseguir el soborno para el juez, ¿no? Que lo liberó. Entonces, y se quedó varios días en la ciudad de La Paz. Todo ha sido solventado por alguien económicamente fuerte. Lo traen a Santa Cruz con medida sustitutiva. A los 15 días exactamente se produjo el golpe a la cabeza de ese delincuente, se produjo el golpe en Eurocronos. Ahí lo corto. El argumento principal de la policía era decir, fue tan de lío el asunto que no hubo tiempo que nadie se haga cargo del mando. Cuando todos sabíamos, y lo escuchamos, la famosa clave 300 y correr en Z, etcétera, etcétera, zona, lo podemos repetir hasta el cansancio porque lo sabemos de memoria. Medina no pudo huirle a esta responsabilidad. Hoy está como responsable. Sí, está acusado, pero tampoco puede escapar a la responsabilidad. Bueno, eso lo vamos a ir demostrando en el proceso. Pero hasta el momento en que se ha declarado, se ha confirmado a través del perito que ha declarado el viernes pasado, él confirma y ratifica el informe que firmó. Uno de los informes que firmó es el desdoblamiento de ese audio. Y ese audio es Gonzalo Medina. ¿Y qué está haciendo Medina? Impartiendo órdenes. Absolutamente. Y cuando yo imparto órdenes, quiere decir que estoy a cargo de la intervención. Y además dice, clave 300, Coronel Siles, intervenga, Avenida Irá, la intervención el punto es Eurocronos. El punto es Eurocronos. O sea, dio las coordenadas y dio las instrucciones precisas. Pero en las declaraciones, y hay una cosa, Medina dice y reconoce en una audiencia de medidas cautelares que sí era él. Él lo reconoció. Cosa que ahora sus abogados están defendiendo otra cosa. Pero no importa, vamos a discutir eso después con él, en el tribunal. En esa intervención, cuando declaran los otros testigos policías, porque claro, ¿quiénes son los que han estado en el lugar? Son policías. Entonces uno acude a la presencia de ellos para que hablen lo que saben, lo que han hecho ahí en el lugar. Pero cuando llegan ahí, ninguno intervino, ninguno hizo uso de su arma, y todos llegaron cuando escucharon la balacera, o sea, la mayoría dice que y duró 10 minutos la balacera, no era de un solo lado. Carlos, hay más balas en el frontis de Eurocronos que en los otros lugares. Así es. Así lo dice el perito. Así lo dice el perito. Pero sin embargo dice que todos estaban tomando desayuno, estaban comiendo asadito. Entonces, ¿En serio? Estos policías, desde que entran, van y firman tarjeta o qué harán. Después se van y comen asadito y toman desayuno, todingo. Hay un asunto que al margen del proceso hay que analizarlo, Carlos. A excepción de 3 o de 4. ¿Sabe qué pasa, Carlos? En ninguna institución se llega de la casa a tomar desayuno. Claro. Todos llegan a trabajar. A ver, vaya a la administración. Si no lo votan, pues no. Pero además por la hora era imposible. La hora, claro. Entonces, esa mala costumbre de repente provoca cierta situación.
pero de ineficiencia. Pero también, es que es mentira. Claro, por supuesto. Claro. Ahora, entrando al tema en sí, mire, después que el investigador forma parte de una estructura jerárquica, eso no se rompe jamás, aunque lo manden en comisión, donde quieran, incluso al Ministerio Público. Siempre se cuadran y siempre guardan la estructura jerárquica. Pero cuando usted se sale y vaya a romper paradigmas donde ya no se hizo responsable de tal hecho el policía tanto, no corresponde que esté aquí, lo cambian de destino, y lo van, está mal mirado y lo aíslan o lo cambian de destino, como ocurrió con el perito de Eurocrono. Bueno, continuando con esto. Hay un momento clave que ni siquiera que uno no se lo puede inventar. 6 días después, 7 días después, se encuentran los casquillos en el segundo piso, que no lo pilla la policía. Correcto. Lo pilla otra persona, que no la vamos a nombrar por su seguridad, pero lo encuentra otra persona, y la suerte es que llama a la defensa, o más bien a la acusación o a las víctimas, y dice, hey, aquí tengo tal cosa. Sí, y lo entrega. Porque eso es clave. Es lo que se sostenía siempre de que los tiros vinieron de arriba. Son evidencias que ya están materialmente en manos del Ministerio. Irrefutables, además. Claro, irrefutables. Además, coinciden con el calibre del arma que utilizó el victimario. Y reconfirma el informe del IDIF el día viernes, cuando vino el perito, la perita, dijo que el disparo, de acuerdo a su informe, lo ratificó, dijo. Vino de larga distancia, no vino del arma de los atracadores, vino de un arma calibre 9 milímetros. Y viene del segundo piso del edificio en construcción, y viene de arriba hacia abajo. Ahora, la forense, Carlos, la médico forense, perita del IDIF también ratificó su informe. Y es más, ella dijo de que si la hubieran auxiliado a Ana Lorena con las heridas que tenía, la hubieran salvado la vida. Claro, fue mucho tiempo. Lo ratificó en audiencia. Y sabe, claro, ¿cómo no? Si más de 15, 20 minutos estuvo ahí pidiendo auxilio. Desangrándose. ¿Entiendes? Una testigo, ¿no?, declaró que un policía gritaba, la de blusa verde, si está viva, que levante la mano. Pero qué barbaridad. ¿Cómo? Si está viva la de blusa verde, que levante la mano si está viva. ¿Cómo iba a levantar la mano mi hija si estaba desangrándose? Un testigo declara eso. Un testigo declara eso. Está en los documentos. Y después un policía, que no sé quién es el policía, me gustaría saberlo para darle gracias por lo menos por haber acudido a verla a mi hija. La levanta, aunque sea la levanta, se la da, no sé cómo es el asunto, me la tiran en una camioneta en calidad de bolsa de cualquier cosa, y en calidad de bulto la llevan, recién la auxilian a mi hija. Es una barbaridad. Sí. La policía es una barbaridad. Debe ser el operativo peor hecho en la historia de Bolivia. Eso es lo que dijo Carlos. Esa intervención policial va a servir para que se sepa lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Es decir, como ejemplo... ¿Cómo van a tratar así a la gente? No es posible. Como ejemplo... No, ¿cómo van a actuar desde el comienzo? Pero lo hacen así. Pero, a ver... Pero hay una cosa que me llama y me preocupa mucho. La declaración de un jefe policial que ya está en la reserva, que fue a declarar y dijo exclusivamente, eran escudos humanos, dice. ¿Y qué significa eso? Significa que los escudos humanos que usaron ellos era para escapar. Y nosotros no podíamos permitir eso. Ah, muy bien, entonces, ¿a costa de la vida? No. Entonces ya no saben qué responder. Pero, además, uno sabe que ellos, los
¿Cuándo toma un delincuente un escudo humano? Cuando sabe que está rodeado. Claro. En ese momento es cuando entra la negociación. Y la negociación puede durar horas. Y mire, tuvieron 2 oportunidades para hacer esas técnicas de resolución de conflictos que usted dice, la negociación. Claro. Mire, cuando el atracador sale con el supuesto escudo humano que le llaman, el policía, exacto, dispara 2 tiros. Y lanzan y salen los rehenes con las manos arriba. No disparen, somos rehenes. Y cuando eso dijo, eso declaró Eric Peña. Claro. Pero es que cuando a él le no dice, son escudos humanos. cuando a él le dice, cuando él grita, no disparen, soy el gerente, no disparen, soy rehén, soy el gerente. Él dice que fue como si le hubieran dicho, disparen, abran fuego. Fue como si hubiera dado una voz de fuego. Le pido Empezaron a disparar. ¿Le pido un corte? Dale. BID continúa innovando firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.